bienvenidos a CAP Virtual. Mi nombre es Rigo Cisnado y hoy les presento a la maestra Isabel Silva, quien nos hablará acerca de las lesiones musicales y cómo evitarlas. Un tema sin duda muy interesante y preventivo, así que los dejo con la maestra Isabel. Adelante, maestra, y bienvenida a este su espacio virtual. Perfecto. Bueno, muy bien. Les comentaba que mi nombre es Isabel Silva, soy fisioterapeuta especialista en músicos y antes que nada agradecer la invitación al Conservatorio de las Artes Finas para esta conferencia. Espero que realmente esta información les sea de mucha utilidad y la pongan en práctica todos los músicos porque necesitamos disminuir las incidencias de lesiones y pues de paros de carreras musicales, ¿no? Perfecto, gracias maestro. Bueno, les platico que alrededor del 76% han sufrido o tienen la tendencia a sufrir una enfermedad a lo largo de su carrera profesional. El 50% de ellas son musculoesqueléticas. Al hablar de musculoesquelético nos referimos a que hay una lesión a nivel de tendones, nervios, huesos o ligamentos. Y bueno, porque el trabajo del músico es una de las mayores profesiones con sufrir una lesión a nivel musculoesquelético. Bueno, esto se debe a la cantidad de movimientos repetitivos que tenemos a la hora de tocar nuestro instrumento, a las posturas forzadas que tenemos y además de esto todos los riesgos ergonómicos, ya que muchos de los instrumentos no son adaptados esencialmente a la naturalidad de nuestro cuerpo. Y a partir de esto también se desenlazan los factores psicosociales, que en los músicos, como sabemos, los factores psicosociales están muy pronunciados. Todo esto por la presión del público, la presión de los maestros y las autoexigencias. Siguiente, maestro. Vamos a continuar platicando sobre lo que les decía, que un músico está sometido muchísimo a los factores psicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha presión, tanto por los maestros, por el nivel académico que se exige, y además de eso, por la presión ante el público. ¿Okay? Siguiente, maestro. Muy bien, les comentaba que ¿cuál es el peor enemigo de un músico? Pues son las lesiones. ¿Y esto a qué se debe? Que una lesión nos va a causar dolor, y esto se hace como una cadenita. ¿Okay? Si una lesión nos causa dolor, nos va a limitar el movimiento. Si nos limita el movimiento, nos van a causar cambios posturales. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a hacer cambios adaptativos, va a tener posturas para no sentir dolor. Posterior a esto nos va a reducir e incapacitar la práctica instrumental, porque pues no vamos a rendir igual. Y si no tenemos buena capacidad de práctica, va a reducir nuestra velocidad, la digitación, la precisión, y a la larga esto nos va a causar tensión psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque cosas que podía realizar antes con toda la facilidad y sin concentrarme tanto, ahora necesito concentrarme y no lo puedo realizar como lo hacía antes. Y esto nos puede provocar miedo. Miedo a decirle a nuestros profesores que estamos padeciendo una lesión, miedo a saber que a lo mejor hice algo mal y hasta miedo de que si voy con un doctor me va a decir que repose o que definitivamente me dedique a otra cosa. ¿Okay? Siguiente, maestro. Y bueno, voy a platicarles sobre los factores individuales que nos pueden favorecer a una lesión musculoesquelética. Al referirme individual, me refiero a que son factores que nosotros podemos cambiar. Entiendo que hay cosas que no podemos cambiar porque pues, son externas a nosotros, pero estos son los factores que sí podemos cambiar y que deberíamos de tenerlo en cuenta desde ya, porque ya esto ya no es una opción, sino una necesidad de mejorar todo esto. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer es respetar los periodos de descanso entre cada ensayo. Yo entiendo que cuando estamos en una obra que nos están exigiendo mucho, que vamos a tener una audición, que tenemos que presentar nuestro concierto, no nos damos el tiempo para descansar. He tenido pacientes que han pasado hasta 6 horas seguidas practicando sin ningún periodo de descanso y esto nos puede favorecer mucho a una lesión musculoesquelética. Lo que les sugiero yo es que pues pongan una alarma porque entiendo que estamos tan entrados en la obra que ya ni siquiera prestamos atención al tiempo, entonces les sugiero poner una alarma. Más adelantito les voy a platicar cuánto tiempo y cada cuánto hay que hacer las pausas. ¿Okay? Maestro, no veo la diapositiva en la que estaba. Ok, ya, ahí está, perfecto. Otra cosa que podemos modificar son el aumentar bruscamente las horas de estudio también nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado, nuestros músculos no están preparados y el aumentar de que nos estaban estudiando 2 horas al día,
ahora lo estoy aumentando a 8 horas porque ya tengo un concierto la siguiente semana. Eso también nos favorece una lesión musculoesquelética. Yo les sugiero que por cada día vayan aumentando 10 minutos de práctica, ¿ok? Porque esto se tiene que hacer con tiempo. Si saben que que en 2 meses van a tener una presentación de una obra que se les complica mucho y necesitan estarla practicando, entonces hay que aumentar 10 minutos cada día para poder sacar esta obra. Otro de los factores es no realizar actividad física. También me ha tocado con muchísimos pacientes, antes de yo verlos, les envío unas preguntas y la mayoría, yo puedo asegurar que el 90% no realiza alguna actividad física regular, o sea, extra al instrumento. Y obviamente las actividades físicas también tienen que ser recomendadas, actividades físicas de bajo impacto. ¿Por qué? Porque pues no queremos que nuestras articulaciones se lesionen, ¿okay? Otro de los factores es no preparar el cuerpo para tocar. El cuerpo siempre tiene que estar preparado para la actividad que va a realizar. Como ya les platiqué, estamos con movimientos repetitivos, con posturas forzadas, y si no preparamos a nuestro cuerpo antes de, pues va a resentir todo este tipo de posturas forzadas y la tensión a nivel muscular. Otro de los factores son las malas posturas, que esto también creo que hay muy poca información respecto a métodos ergonómicos, pero pues también las malas posturas nos favorecen a una lesión musculoesquelética. Y otro punto muy importante es no tener regularidad en el estudio, lo que les comentaba. De repente me toca mucho que dicen, no, pues es que practico, pues no sé, 3 días a la semana, a veces 1 hora, a veces 8 horas, y esto pues también nos perjudica demasiado. Siempre se tiene que poner casi al punto de un deportista. Ven cómo los deportistas tienen esta disciplina de tener el entrenamiento diario de un tiempo determinado. Pues obviamente esto es porque el cuerpo, los músculos, a nivel mental también tenemos que estar preparados para esta actividad. ¿Okay? Siguiente, maestra. Otro de los factores que nos favorecen a la aparición de lesiones es la repetición continua de un mismo pasaje. Esto también, me llegó a pasar también, pero este es uno de los que nos puede provocar mucha más lesión. ¿Por qué? Porque esto ya no es a nivel muscular, sino a nivel cerebral. En otro tema probablemente les pueda hablar sobre la distonía focal, pero uno de los factores que nos producen la distonía focal es la repetición continua. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un pasaje que se nos complica demasiado y estamos ahí repitiendo el mismo pasaje, con solamente trabajando una herramienta todo el tiempo. Y esto nos va a favorecer a que en el cerebro guardemos errores y aparte de eso, la tensión muscular va a estar al máximo. Y en un músico no necesitamos tensión muscular. ¿Okay? Otra de las cosas son los malos hábitos, el desvelarse, el no dormir bien, no comer bien, el abusar del alcohol. También hay, pues, entiendo que de repente quieren tener como algunos bloqueadores de las emociones para evitar el pánico escénico, pero pues esto también nos puede favorecer muchísimo a lesiones. Otro también puede ser el cambio de técnica, ya sea que nos cambiaron de profesor o de repertorio sin previa preparación. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente me mandaron otro maestro que está utilizando otra técnica muy diferente a la que yo ya tenía. Y aparte de eso me están poniendo un repertorio que yo ni idea que iba a tocar eso. Entonces esto también nos favorece. Y otra de las cosas es aumentar la velocidad y la intensidad de las obras de forma brusca. Siempre, esto sí se los aconsejo. Yo entiendo que siempre buscamos pues ser más de nuestro nivel, tener un buen rendimiento, pero si no estamos preparados para esto, les puede causar frustración, les puede causar una lesión musculoesquelética y después se pueden sentir desmotivados por no poder lograr esa obra. Entonces siempre midan un poco su nivel. Recuerden que la competencia que tienen es con ustedes mismos. Entonces siempre pónganse obras que estén dentro de su nivel. Y la más importante para mí es no escuchar las señales que te da tu cuerpo. ¿Por qué? Porque muchos de mis pacientes me platicaron que antes de la lesión, que ya ahorita es crónica, tuvieron como pequeñas señales. El cuerpo siempre nos va a dar señales, ya sea dolor, ya sea entumecimiento, ya sea incomodidad. Todo esto son señales que nos está dando el cuerpo para avisarnos que algo anda mal. Y si nosotros lo ignoramos, pues bueno, pasa esto de que ya las lesiones son muy crónicas y es más difícil recuperarlas. ¿Sí?
Siguiente, maestra. Y bueno, aquí es lo que quiero que se queden con esto, que nunca es normal tocar con dolor, ni aunque sea muy pequeñito, ni aunque sea muy tolerable, nunca es normal tocar con dolor. ¿Okay? Siguiente. Y bueno, ahorita ya les voy a platicar sobre las lesiones un poquito ya más específicas en cada músico. Esto también puede variar porque muchos músicos pueden padecer de diferentes lesiones, pero esto es como lo que se ha visto ya un poquito más en las investigaciones que han avanzado ya con las lesiones en músicos. ¿Ok? Hay un síndrome que se llama el síndrome del estrecho torácico superior. Esto lo padecen un poquito más los que tocan el trombón. ¿Ok? Maestro, ¿podemos ir a la siguiente y luego regresar? Ok. Bueno, ahí les puse una imagen, espero que me puedan entender un poquito. A nivel de la zona del cuello, salen de ahí muchos nervios, muchas venas, arterias. Entonces, a partir de aquí, todas estas venitas, arterias y nervios van hacia el brazo, se irradian a todo el brazo. Entonces, cuando nosotros tenemos una compresión continua ahí, podemos comenzar a lastimar lo que son las venas, las arterias y los nervios. Maestro, ¿podemos regresar, por favor? Entonces, como vemos allá en la imagen, el chico que está con el trombón, al posicionarlo, ahí tenemos una presión continua. ¿Y esto qué nos va a producir? Dolor en el hombro, en toda la zona del brazo, en el cuello. Nos va a producir ardor. También vamos a sentir hormigueo, entumecimiento. Y también vamos a tener debilidad en la mano. Esto es porque ya se está afectando a nivel de los nervios. Y también podemos, en casos ya muy graves, tener como mucha sensibilidad al frío, la mano se puede poner pálida o azulada. Esto es porque hay una compresión a nivel de las venas. Podemos tener también hinchazón y mucho cansancio, ¿ok? Esto es en casos ya muy graves, pero pues bueno, lo tienen que saber porque pues, si están presentando ya algún dolor en esa zona, específicamente los que tocan trombón, pues pueden padecer esto. Siguiente, maestro. Ajá, la 10, por favor. Ok. De acuerdo, muy bien. Déjame ver si no. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con las lesiones. A nivel de alteración oculomotora, a ver, denme un segundito para responder. Voy a dar este espacio para responder algunas de las dudas que están surgiendo, ¿ok? Okay. Pues muchos saludos, Luis Jorge. Claro que sí, esperamos más adelante podamos hacer una plática exclusivamente de la distonía, porque bueno, sí, ese es un tema que se debe tratar muy aparte, pero claro que sí, vamos a hablar sobre ese tema y sí, me parece que la plática va a quedar grabada para que la puedas ver posteriormente y ya cualquier duda que tengas, pues ahí también te podemos responder. Muchos saludos, Luis Jorge. Ok, bueno, continuamos con las lesiones. Les comentaba que en lo que es violín, en viola y en cello, podemos ver alteraciones oculomotoras. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel de la visión vamos a tener una alteración. Esta es por la posición de nuestra cabeza, ¿ok? Porque tienden a tocar un poco inclinados. Y aquí el problema es que la visión es un captor postural. O sea, esto quiere decir que como los receptores que yo tenga visualmente van a alterar mi postura, es decir, si yo tiendo como a tener una desviación más hacia el lado izquierdo, pues obviamente mi cuerpo se va a empezar a adaptar a esa alineación y es ahí cuando vienen los problemas también posturales. También vamos a tener disfunciones de la articulación temporomandibular a nivel de mandíbula, por lo mismo de cómo estamos apoyando nuestra mandíbula sobre el instrumento, vamos a tener desviaciones y eso nos puede producir muchos dolores a nivel del cuello. ¿Sí? También vamos a tener afecciones dermatológicas. Ya he visto varios pacientitos que pueden tener como un poquito de unas manchitas negras. Todo esto es por el apoyo del instrumento en la zona del cuello. Y es por eso que se hacen las afecciones dermatológicas. ¿Okay? Siguiente, maestro. Ok, ya a nivel del hombro podemos verlo un poquito más en los clarinetistas y los que tocan el oboe.
por la posición de los hombros a la hora de tocar. Nosotros en terapia física lo llamamos como cadena cinética cerrada, lo que quiere decir que tienden como a cerrar el brazo, y esto nos puede producir muchas contracturas, como en el pectoral, hay mucha flexión de muñeca, y esto nos puede también causar atrapamientos nerviosos. A nivel de lo que es columna, vamos a verlo más que nada en guitarristas, esto por lo del banquillo. ¿Puede dar la siguiente, maestra, por favor? Entonces, miren, ahí vamos a ver unas imágenes, lo que les platicaba. En guitarristas podemos ver un poquito más el dolor del nervio ciático. El nervio ciático sale de las vértebras lumbares y baja hasta la planta del pie, ¿ok? Entonces ahí pueden sentir muchas veces entumecimiento en la pierna, dolor, y es por eso que esto del uso del banquillo no es tan recomendable. Hay otros ya métodos ergonómicos que son un poquito más amigables con nuestro cuerpo. Y también por lo mismo del uso del banquillo podemos tener desviaciones de la columna, como vemos en la imagen de la izquierda. Se ve como la columna hace una pequeña curvatura, como si estuviera haciendo una S. Y pues a la larga, ¿esto qué nos va a traer? Compresiones de los nervios, dolores en piernas y un montón de cosas que se deshacen de ahí, ¿ok? Y puede dar la siguiente, maestra, por favor. Y, ajá, sí, gracias. Y en guitarristas, violinistas y pianistas vamos a ver atrapamientos nerviosos. Un atrapamiento nervioso nos produce síntomas como hormigueo, mucha debilidad en las manos, entumecimiento, y esto es por las compresiones de los nervios que tenemos. ¿Puede dar la siguiente, maestra, por favor? Nervios esenciales, que es el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Entonces, a la hora de tocar, pues obviamente ese nervio, si está teniendo mucha compresión, pues va a resultar alterado, y es cuando nos producen los hormigueos, las debilidades, el entumecimiento, y por eso es que se debe tener mucho cuidado a la hora de la práctica. Siguiente, maestra. Y bueno, vamos a ver también, sobre todo en bateristas, hernias discales e inguinales. Ahorita en la siguiente imagen les platico cómo son las hernias. Sobre todo en pacientitos que tocan instrumentos con doble caña, se puede suscitar las incontinencias urinarias, y esto es por el esfuerzo a la hora de soplar. Si no dirigir bien ese esfuerzo, pueden tener ya después problemas de incontinencia urinaria. Y sobre todo en instrumentistas de viento y metal tenemos el famoso síndrome de Charcot, que bueno, esta es la ruptura del músculo orbicular de los labios, ¿ok? ¿Puede dar la siguiente, maestra? Este es el que les comentaba, la imagen de la izquierda. Podemos ver ahí el músculo, el que está justamente alrededor de los labios, es el orbicular de los labios. Entonces, en el síndrome de Charcot podemos tener una elongación o una ruptura total de ese músculo. Y es ahí cuando ya no pueden pues ni siquiera posicionar la boca para tocar. Por eso es tan importante que también un instrumentista de viento tenga calentamiento y al finalizar realice estiramientos para evitar todo esto. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestro músculo se va a adaptar a la boquilla, y es por eso que suscitan todas estas lesiones. Y en la imagen de la derecha podemos ver lo que es una hernia discal, que se da un poquito más en los bateristas por el tiempo que pasan sentados y las posturas. Entonces, lo que ven justo en medio de cada vértebra se llama el disco intervertebral, que nos ayuda a que no choque hueso con hueso. Eso también pues, nos ayuda mucho a lubricar la articulación. Pero entonces, cuando hay mucha compresión, este núcleo o este disco hace como una pequeña hernia, y esto nos va a producir que presione a los nervios. ¿Ok? Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con las hernias discales. Siguiente, maestro. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que más nos lesiona? Pues bueno, no son ni el instrumento, no es la música, sino que es el aumento de tensión que tenemos a la hora de tocar, ¿ok? Estamos muy acostumbrados a tocar con tanta presión a nivel muscular que después lo hacemos como muy normal y no nos damos cuenta que estamos ya sobrepasándonos. ¿Puede dar la siguiente, maestro?
Entonces aquí en esta imagen que está a la izquierda, van a ver que el brazo cuando está en reposo, los músculos están como un poquito más flojitos, están más flexibles. Y a un ladito de ahí podemos ver cuando el brazo está en contracción, pues obviamente el músculo se pone un poquito más duro. No sé si han visto, por ejemplo, a los que son fisicoculturistas, por eso todo el tiempo los vemos como con los brazos hacia los lados y flexionados. Esto es porque el músculo ya está demasiado contraído y no les permite ni siquiera hacer como esta extensión de los brazos. Y eso justamente nos puede pasar a nosotros, de que cuando tenemos demasiada tensión a nivel de la zona muscular, pues no vamos a tener flexibilización para realizar pasajes complicados. Y aparte de eso, pues todo el tiempo vamos a estar como en esta tensión permanente, ¿no? Y en la imagen que tenemos a la derecha son los músculos, los principales que utilizamos los músicos, que es el músculo extensor de los dedos, también están los músculos flexores. Y entonces los músculos que están ahí son los que dan tendones hacia los dedos. Otro punto muy importante que creo que hay mucha confusión todavía entre los músicos, en los dedos no tenemos músculos, sino tenemos tendones, ¿ok? Entonces, si a nivel muscular tenemos esa tensión, ¿cómo quieren pasar esa flexibilización, esa velocidad, si el músculo todo el tiempo está muy duro? ¿Okay? Siguiente, maestra. Y esto me lleva a platicarles sobre los errores comunes en músicos, ¿ok? Esto también ya lo tienen que corregir desde ahorita, ya esto no es una sugerencia, sino ya es una necesidad de que ya lo empiecen a corregir. Uno de los errores más comunes es no realizar estiramientos después de tocar, porque como ya les platiqué, cuando estamos tocando acumulamos mucha tensión a nivel muscular y si al final no relajamos estirando, pues nos va a producir una lesión, ¿ok? Lo siguiente, que esto también es todavía muy usado y muy recomendado en los músicos, que definitivamente es un error, es el uso de mancuernas, de pelotitas o este tipo de aditamentos como para fortalecer los dedos. Como ya les comenté, en los dedos no tenemos músculos, entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer? Pues nada, porque no tenemos músculos. Y lo que nos va a producir esto de mancuernas, de pelotitas, vamos a acumular todavía más tensión en los músculos que ya les platiqué, en el músculo extensor de la mano y todo. Y esto nos va a producir que tengamos un poquito más de torpeza a la hora de querer tener más velocidad. Y otro de los errores es hacer caso a las recomendaciones que les voy a dar más adelante. Los dan caso ya hasta después de que sufrieron una lesión, o sea, no lo ven como prioridad, ven como prioridad el estudio con el instrumento, ven como prioridad toda la práctica, pero pues también tienen que aprender a cuidarse. Yo entiendo que dedicamos mucho tiempo a los instrumentos, de que estén limpios, de que suenen bien las cuerdas, pero pues también hay que ponernos atención a nosotros, porque nosotros somos el principal instrumento, ¿ok? Entonces, hagan caso a las recomendaciones y eviten una lesión. Siguiente, maestra. Entonces, aquí lo que les comentaba, el uso de mancuernas y pelotitas no, porque como podemos ver en la imagen de la izquierda, ahí se ven los músculos que necesitamos que estén relajados. Esos tienen que tener mucha flexibilización para que puedan pasar toda esa fuerza y toda esa velocidad la puedan pasar a nuestros dedos. Y los que sí necesitamos fortalecer son unos músculos que se llaman los músculos lumbricales e interóseos. Esos los tenemos justamente en la mano. Como les digo, en los dedos no tenemos músculos, pero en la mano sí. Siguiente, maestra. Y otro de los errores comunes en músicos es obsesionarse con la independencia total de los dedos. Esto también me ha pasado mucho porque también es un desencadenante de la distonía focal, porque aparte de que les puede llegar a producir mucha frustración, pues olvídense, las lesiones musculoesqueléticas también ahí van a estar muy presentes. ¿Puede dar la siguiente, maestra? Ok, entonces ahí les puse una imagen de una disección de la mano, así es como se ve nuestra mano por dentro. Lo que les comentaba, de las imágenes que les pasé anteriormente, hay el músculo extensor de los dedos, este es el más importante a la hora de tocar un instrumento. Entonces, cada músculo tiene un tendoncito, el tendón es el que se encarga de unir al músculo con el hueso, ¿ok? Entonces lo que podemos ver ahí, que se ven ahí como pues unas liguitas, son los tendones. Y entonces tenemos tendón pues en el dedo índice, tenemos uno que va hacia el dedo medio, al anular,
y al meñique. Bueno, aquí no les puedo yo señalar, pero no sé si haya forma, maestro, de que me pudiera ayudar a señalar unas cositas. ¿No? Ok. Bueno, no, está bien, maestro, gracias. Bueno, lo que les quiero comentar es que hay un tendón que va justamente en el dedo anular y va también al dedo meñique, o sea, se comparte un solo tendón. Por eso es que no se puede hacer esta independencia total de los dedos, porque ese tendoncito va al dedo anular y va al dedo meñique. Es por eso que nos cuesta mucho como independizar esos dos. ¿Okay? Y aparte de eso, podemos ver entre el dedo medio y anular como una pequeña telita muy transparente, que esa se llama banda intertendinosa. Esta es la segunda causa de por qué no puede existir como esta independencia total, al menos que sea una razón genética, porque sí ha pasado que algunos músicos puede que no tengan estas bandas intertendinosas, y esto pues les favorece mucho a la hora de tocar un instrumento, ¿no? Pero entonces sí se puede llegar a independizar los dedos, pero la cosa es cómo lo hagan, porque muchas veces se obsesionan con hacer ejercicios, que se obsesionan con los ejercicios de independencia de los dedos, pero el secreto es favorecer a la biomecánica del cuerpo y a nuestra anatomía. Así se puede lograr, pero tiene que ser como unos ejercicios muy bien pensados y favorecidos para la anatomía muscular. Siguiente, maestro. Entonces, aquí viene el secreto que espero que ya lo pongan en práctica y ya dejen de, pues, de cometer algunos de estos errores. Entiendo que hay poca información al respecto, pero pues ya espero que estas herramientas las puedan poner ya en práctica. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir el riesgo de que se lesionen? Puede ser la siguiente, maestra, por favor. Pues bueno, vamos a empezar con el arte del estudio. Me gusta llamarle el arte del estudio porque el saber cómo estudiar es un arte, ¿ok? Entonces, cuando vayan a practicar, antes de comenzar a realizar calentamiento con su instrumento, hay que realizar un calentamiento previo de nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden realizar actividades aeróbicas. Aeróbicas puede ser como ir a correr, se pueden ir a andar en bicicleta, o tan fácil como subir y bajar escaleras rápidamente. Todo esto es un ejercicio aeróbico, ¿ok? Y esto lo necesitan para antes de comenzar con su instrumento. El tiempo adecuado es justo cuando ya sienten como que están sudando, como que el corazón ya está muy acelerado. Esto quiere decir que ya nuestro corazón está irrigando esa sangre y todo lo que necesitamos a nuestros músculos. Entonces el cuerpo ya va a estar preparado para estas posturas forzadas y movimientos repetitivos. Siguiente, maestro. Entonces, ya después de que se fueron a correr o andar en bicicleta o subieron y bajaron escaleras, ya nos podemos pasar al instrumento. Y en el instrumento también hay que empezar con escalas y arpegios a una velocidad moderada a una velocidad ya muy rápida, ¿ok? Por eso aquí les pongo que ir de menos a más, porque siempre tiene que ser así. Pongan, pues no sé, su metrónomo, vayan lento, que no se les complique mucho, que sea de lo fácil a lo complicado. Y también aquí mucho ojo, después de que terminen de estudiar con su instrumento, tiene que ser ahora al revés. O sea, si estaban de lo menos a lo más, ahora si ya estamos en lo máximo, entonces vamos otra vez de nuevo a lo más fácil y a lo más lento, ¿ok? Siguiente, maestro. Ok, entonces ya realizaron calentamiento de su cuerpo, ya realizaron calentamiento de su instrumento, y ahora que sigue, pues realizar pausas. ¿Por qué? Porque eso es muy importante tanto para la mente como para nuestro cuerpo. Así van a evitar muchas lesiones, van a evitar la saturación de su cerebro y pues a la larga van a tener mejor rendimiento musical. Realizar pausas me refiero a que cada 40 minutos se tomen un descanso o cada 30 minutos tomen un descanso de 5 minutos, ¿ok? Y aquí muy importante, porque luego también me pasa que mis pacientes me dicen, no, pues ya puse en práctica lo de las pausas. Ah, ok, ¿y qué es lo que haces? Pues se van al celular. Entonces, pues también este es un error muy común y esto pues no, porque en sí no estamos descansando. Porque a la hora de tocar un instrumento, ¿qué es lo que más utilizamos? Pues nuestros dedos y nuestras manos. Y si encima de eso, en nuestro descanso, nos vamos al teléfono, pues no están descansando para nada. Yo ahí les sugiero que más bien realicen ya sea estiramientos, porque no sé, si por ejemplo están viendo que la zona del antebrazo está demasiado tensa,
Entonces, pues hay que aprovechar esos minutitos de descanso y estirarla, relajarla para volver a iniciar con nuestro instrumento. Siguiente, maestra. Y al finalizar la práctica, bueno, ya les dije que antes de dejar de estudiar con el instrumento, si están en una obra que requiere de mucha velocidad y de mucha complejidad, entonces ahora relajen de nuevo los músculos, yendo de nuevo a escalas más tranquilas, escalas de mucha facilidad y al tiempo muy moderado, ¿ok? Y ya que terminen de estudiar con su instrumento, pues hay que realizar estiramientos. Los estiramientos tienen que ser con una duración de 8 segundos por 5 de descanso. Pero ahorita que terminemos la presentación, puedo les explicar un poquito de los ejercicios que pueden hacer. Bueno, ahí sí necesito que me vean. Y para que ya también los puedan poner en práctica. ¿Ok? Bueno. De acuerdo, maestro. No, de cualquier manera, tengo algo del material en mi página de Facebook de estiramientos, fortalecimiento, igual pues que los vayan a checar para allá. Gracias, maestro. Y bueno, aquí les pongo por qué 2 horas después de tocar. Bueno, hay muchos estudios respecto a los estiramientos, porque hay mucho de esto como que dicen que un estiramiento varía conforme la temperatura del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tocamos inmediatamente después de, si estiramos inmediatamente después de tocar, no sería un estiramiento real. Entonces, por eso yo les sugiero que lo hagan ya en frío, o sea, ya después de 2 horas el cuerpo ya está frío de la actividad que hizo con el instrumento y entonces sí podemos estirar. Voy a leer algunas preguntas y ahorita continuamos, ¿ok? Hola, ¿qué tal, Uriel? Muchos saludos. Ok, dices que tienes ejercicios de estiramientos. Ok, perfecto, Uriel. Pues estaría súper bien que nos compartieras el material, estaría muy interesante. Mira, pues tú ya pasaste por una lesión y sabes lo importante que es esto, ¿no? Y qué bueno que nos puedas ayudar a compartir lo que tú viviste y cómo fue que lo mejoraste. Claro que sí, pues estaría súper bien que lo pusiéramos aquí mismo para que los demás lo pudieran ver. Muchas gracias, Uriel, y muchos saludos. Ok, vamos a la siguiente, maestra. Ok, y bueno, otro punto muy importante, ya les platiqué que las lesiones pues se dan por posturas forzadas, por movimientos repetitivos y sobre todo esto es muy importante para evitar la distonía focal, es trabajar los distintos tipos de memoria. Estamos acostumbrados a practicar siempre con el instrumento y el instrumento y el instrumento. Entonces, pues tenemos diferentes tipos de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la memoria auditiva, tenemos la memoria visual, tenemos la memoria kinestésica, la nominal y también tenemos la analítica. ¿Ok? Entonces, si nosotros saturamos siempre a nuestra memoria, que no sé, pues a nivel sensitivo, ¿no? De que pues estamos tocando todo el tiempo, nuestros dedos están ahí, pues vamos a saturar esta memoria. Y a la larga esto nos va a producir una sobresaturación porque estudiamos en el mismo tiempo, con el mismo tipo de memoria, con la misma técnica y pues el cerebro empieza como a tener este shock como de que siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante buscar cambiar y utilizar diferentes tipos de memoria. Esto ya está comprobado que sí funciona. Por ejemplo, se hizo un estudio de personas, músicos que iban a conciertos de profesionales y esos que estaban presentando las obras, tocaban muchas de las obras que los alumnos estaban por presentar. Entonces, lo que hacen es que por medio de un escáner ven la actividad cerebral. Entonces, muchos de ellos, cuando sabían que era la obra que ellos iban a tocar, pues el cerebro se iluminaba como si lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. También les sugiero que asistan a conciertos, obviamente de músicos muy buenos, porque pues el cerebro también le va a funcionar esto. Váyanse a primera fila, ahí pues si es una obra que vayan a tocar ustedes o la pueden poner ya ahora pues con el internet y todo, la pueden poner y visualizarla y esto les va a ayudar mucho porque también es mucha información para el cerebro, ¿ok? Entonces pueden trabajar, aquí les va lo que yo les sugiero, bueno, no es sugerencia, lo tienen que hacer ya.
trabajar con su partitura, ¿ok? Ya el maestro les dio la partitura de la obra que van a tocar, entonces vamos a proceder a estudiarla, no sé. Pues hoy me voy a dedicar a estudiarla auditivamente. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues bueno, puedo yo mismo entonar las notas o puedo escucharla y ponerme los audífonos y a la vez seguir la partitura. Eso es una recomendación. Lo que pueden hacer después con la memoria nominal, ahí pues lo que pueden hacer también, como ya les comentaba, pueden cantarla, pueden como ya realizar un poquito más de que dibujitos, ¿no? Bueno, aquí sube, aquí baja, aquí se mantiene, esto también les va a servir mucho. La memoria visual, pues aquí también nos sirve mucho lo que les comentaba, de ponernos los audífonos, hacer dibujitos de dónde suben los pasajes, dónde se mantienen, todo esto les funciona, dónde cambia la clave. Y después nos podemos ir también otro día, no sé, estudiarla analíticamente. A ver, ¿cuáles son los pasajes que se repiten? Pues son estos. ¿Cuál es el pasaje que me puede costar como más trabajo? Pues es este, lo van señalando. Pues van viendo más o menos si hay como escalas. Mira, aquí hay una escala, acá hay otra. Eso también les funciona muchísimo para trabajar el cerebro y les va a ayudar mucho. ¿Okay? Y bueno, también ya tenemos la memoria muscular y kinestésica, que esa es la que trabajan más a la hora de tocar su instrumento, es lo que están trabajando, la memoria muscular. Por eso de repente queda como esto tan viciado, ¿no? Y por eso es que les digo que no les recomiendo la repetición continua de un mismo pasaje, porque si lo están repitiendo mal, el cerebro va a guardar esta información, los músculos guardan esta información, y a la hora de que ustedes quieran modificar eso ya es más difícil. Por eso antes de todo esto les sugiero que primero utilicen otros tipos de memoria y después se van con su instrumento y van a ver que les va a costar mucho menos trabajo sacar las obras. Ok, siguiente, maestra. Y bueno, estos puntos muy importantes, no abandonar la actividad física. Yo entiendo que de repente por los tiempos es complicado, pero para un músico es esencial realizar actividades físicas de bajo impacto. ¿Okay? Y obviamente no nos vamos a ir a uno que, o sea, si en el instrumento trabajamos mucho los brazos, pues mejor busquen un deporte que les ayude a trabajar más las piernas. Hay que mejorar mucho sus hábitos alimenticios, también sus hábitos para la hora de dormir, el consumo del alcohol, de la cafeína, de la sal, eso también les afecta porque pues su cuerpo es al final de cuentas el que está realizando toda esta actividad y si no lo cuidan, pues es cuando suceden las lesiones. Y otro punto muy importante, nunca practiquen si ya de plano se sienten muy frustrados por la obra o ya se sienten demasiado fatigados. Si en este punto ya se sienten así ya demasiado frustrados o fatigados, preferible que mejor o vayan a practicar la obra auditivamente, sensitivamente, pero ustedes se tienen que quedar con el buen gusto de la práctica, ¿sí? De que digan, pues mira, a mí me salió muy bien la obra, me sentí muy, muy bien y pues mañana le voy a avanzar. Pero no tiene caso que practiquen si se sienten frustrados o fatigados. Y otro punto muy importante que me faltó poner aquí, no se casen solamente con la música. Pero bueno, he visto muchos músicos que aparte pues les gustan otras cosas, ¿no? Pues todo esto también muy relacionado a las artes. Pues si aparte de la música les gusta dibujar, pues también practíquenlo, no se queden siempre con la música. Esto es muy bueno para el cerebro necesita hacer cosas diferentes. ¿Ok? Siguiente, maestro. Y pues bueno, me quedo con esta frase de que queremos más músicos felices y queremos menos lesiones, queremos menos músicos que tengan que pausar su carrera musical, porque pues esto yo entiendo que les puede afectar emocionalmente y los puede llegar hasta llevar a un cuadro depresivo, y esto es lo que pues no queremos. Y ahora ya siéntanse con la confianza de que cada vez hay más profesionales que nos estamos interesando por ustedes. Ya no tengan miedo de decir que están lesionados, tienen que decir cuando algo les está produciendo dolor y pues a la larga van a tener más rendimiento musical y pues vamos a tener mucho más músicos profesionales. Y siguiente, maestro. Y pues, sí, dígame, maestro.
De acuerdo, perfecto. Pues bueno, no tuvimos la oportunidad de que yo me pudiera ver en la videoconferencia, tuvimos problemas con la cámara y la conexión, pero pues espero que esta presentación les haya sido de mucha utilidad. Les agradezco mucho su tiempo, la paciencia, y pues agradecerle más que nada a todo el equipo del Conservatorio de las Artes Finas por el espacio, por el tiempo. No tengo preguntas. Ok, ya me llegó. Ok, de acuerdo. Bueno, me comenta Heidi Alitzer que qué tan recomendable es evitar labores domésticas como lavar trastes y todo eso. Pues mira, en sí no, no hay teorías sobre los choques térmicos de frío-caliente. De hecho, en fisioterapia utilizamos esas técnicas para bajar inflamaciones. Pero lo que sí te recomiendo es que antes de practicar te libres de esas labores, ¿sí? Que te ayude alguien más, pero sí, no hay tanto, todavía no hay como evidencia científica que diga que estos choques de frío-caliente afecten a nuestro cuerpo. Pero sí te recomiendo evitar como eso de lavar trastes y eso. Si quieres, por seguridad, déjalo 2 horas después de que tocaste, como ya les comenté. Pues 2 horas después ya estamos completamente fríos, nuestros músculos ya se relajaron y entonces ya puedes hacer estas actividades. Muy bien, perfecto, Heidi, espero te haya quedado claro. Y ahora vamos con Carlos Mario, que cuándo un músico debe asistir a fisioterapia y cuáles son las alarmas que debemos tomar en cuenta. Esta es muy buena pregunta, Carlos. Pues mira, cuando un músico ya está presentando dolor a la hora de tocar o cuando sientes que ya como un pasaje te está costando demasiado trabajo, o sea, cosas que tú decías, esto lo hacía con mucha facilidad y ahora me está costando demasiado y no entiendo por qué, entonces ya hay que checar qué es lo que está pasando. Como ya les comenté, el cuerpo nos da signos de alerta y si no aprendemos a escucharlo es cuando son lesiones crónicas y a nosotros como profesionales se nos complica más ayudarlos en la recuperación. Ok, entonces, pues cuando sientas dolor, cuando sientas entumecimientos, cuando sientes como pellizquitos, cuando veas esto del que un pasaje ya no te sale con la facilidad que te salía antes, ya debes acudir a un fisioterapeuta. ¿Ok? Y Cristian Luna, pues muchos saludos, qué bueno que sea la información muy útil para ustedes. Y espero que ya todo esto se empiece a ampliar un poquito más, ya que hay un poquito más de profesionales interesados por este ámbito de la música que de repente está abandonado, ¿no? Muchos saludos, Cristian. Y Carlos dice que es recomendable ir al gimnasio. Sí, pero trabaja más la zona de tus piernas, a lo mejor, porque luego también me pasa, de hecho ya tuve un paciente violinista que ya tenía problemas a nivel de las manos y aún así él levantaba peso, demasiado peso. Entonces, como ya les comenté, los músculos del antebrazo tienen que estar demasiado flexibles para que puedan realizar pasajes complicados. Si fortalecen demasiado esa zona, pues todo el tiempo van a estar contraídos, van a estar duros los músculos, entonces esto nos va a producir pues un sonido rígido. Entonces, pues sí, ve al gimnasio, pero te sugiero que trabajes otras partes de tu cuerpo, esas déjalas que estén flexibles. ¿Ok? Pues, ya hay otra duda. Ahora Luis Jorge, creo que ya nos habías escrito, ¿verdad? Pero de todas formas te saludo. Dice, ¿cómo diferenciar el síndrome del manguito rotador por un simple dolor de hombro después de tocar el violín? Luis, pues esto es como, no se puede decir tal cual como si lo pudiéramos diferenciar, porque muchas veces dan los mismos síntomas. Entonces te sugiero ir a revisión, ¿sí? Porque como ya les platiqué, tocar con dolor no es bueno. Y más después de tocar el violín, esto nos está hablando de que algo anda pasando ahí a la hora de tocar el violín. La posición probablemente que tengas es lo que te esté produciendo dolor. Entonces puede que sea un simple dolor de hombro, entonces lo que hay que hacer pues corregir lo que te esté produciendo ese dolor, ¿de acuerdo? Perfecto, pues no sé si haya más dudas. De acuerdo, no, de nada, Heidi. Y perfecto, pues les dejo aquí mis redes sociales, me pueden buscar en Facebook como Fisioterapia para la Prevención de Lesiones en Músicos. Tengo también TikTok, pero lo hago para hacer como videos un poquito más informativos y más fáciles de entender.
Aquí también les dejo mi correo y mi WhatsApp. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, lo pueden hacer por ese medio. Y pues nada, invitarlos a que por favor nos ayuden a compartir el video a todos sus amigos músicos que conozcan, sus compañeros, para que pues tengan esta información. Pues también que sigan la página del Conservatorio de las Artes Finas y visiten también su página web. Ahí mismo dentro de la página la van a encontrar toda la información, correo, página web, y pues para que sigamos apoyando a que haya este tipo de conferencias. Y pues ya, si no hay más dudas, es todo por mi parte. Nuevamente agradecerles por la atención, agradecerles al maestro Javier y al maestro Carlos por la invitación y la atención para que se pudiera llevar a cabo esta conferencia. Gracias, maestra, por esta charla y su tiempo. A nuestros espectadores los invito a que nos sigan en redes sociales para que se mantengan informados sobre nuestras siguientes conferencias, las cuales se realizan cada lunes en punto de las 8 de la noche. Yo soy Rigo Cisnado, esto fue CAF Virtual. Nos vemos la próxima semana. Noches, ánimo, bye.